Bienvenidos a mi canal. Esta vez vamos a explicar lo que son vectores, su concepto y cuál es la importancia en la física. Concepto de vector es un segmento de línea que con dirección y sentido representa una magnitud física. Como vimos en el video anterior, una magnitud física es todo aquello que se pueda medir en la naturaleza, como por ejemplo tenemos la velocidad, que en esta notación a todo vector se le va a escribir una flechita arriba de cada una de las letras. En este caso tenemos velocidad y fuerza. Ok, pero ¿qué entendemos por dirección, magnitud y sentido? Acá tenemos una gráfica en la cual tenemos de color morado una fuerza, que es un vector, está representado con una flecha en la parte superior, y magnitud vamos a entender por el tamaño de esta flecha en el método gráfico. Como sentido vamos a entender hacia dónde apunta exactamente la flecha del vector, y como dirección vamos a entender el ángulo que forma este vector con respecto a un eje, en este caso el eje X. Es decir, podemos escribir una fuerza de 10 newtons en la dirección J. En este caso 10 es la magnitud. La dirección va a ser identificada en el gráfico, pero mi sentido está dado por el vector unitario, que puede ser J. El vector unitario está en el eje de las Y. En un video posterior vamos a hablar acerca de ello. Bien, entonces, ¿qué se puede hacer con los vectores? Existe el álgebra de vectores. Para ello se utiliza la suma y la multiplicación, pero dentro de la suma tenemos tres tipos de métodos para sumar vectores. Tenemos el método gráfico, que no lo vamos a explicar en este video, el método analítico, sí lo vamos a explicar en este video, y el método de componentes rectangulares, que también lo vamos a explicar en este video. Muy bien, pero en la multiplicación también caben dos tipos: el producto punto, y conocido comúnmente como producto escalar, pero también existe el producto cruz, también llamado producto vectorial. Esto de la multiplicación lo vamos a ver en un video posterior. Por el momento me voy a enfocar en el método analítico y en el método de componentes rectangulares. El método analítico es cuando es posible aplicar el teorema de Pitágoras, o en otros casos la ley del coseno y del seno, ¿verdad? La ley del coseno está representada acá en este diagrama con los ángulos internos alfa, beta y gamma, y los opuestos a ellos, por lo menos el opuesto a beta es la longitud B, el opuesto a alfa es la letra A y el opuesto a gamma es la letra C. Si deseamos conocer la magnitud de A, podemos escribirla como A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos B por C por el coseno de alfa. Entonces, ahora la ley del seno es en este diagrama, nuevamente con los ángulos internos beta, alfa y gamma. Opuesto a alfa tenemos la letra A, opuesto a gamma tenemos la letra C y opuesto a beta tenemos la letra B. Por la ley del seno tenemos esta igualdad donde la distancia A minúscula sobre el seno de alfa es igual a B minúscula sobre el seno de beta es igual a C sobre el seno de gamma. Bueno, este es el método analítico, pero también existe el método por componentes rectangulares.
En este, casi todo vector se puede ligar a un sistema de coordenadas cartesianas con su punto de aplicación en el origen. Este es el origen. Y expresarlo como la suma de los vectores mutuamente perpendiculares entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que este vector f en y tiene que ser perpendicular al f en x. Tienen que formar un ángulo de 90 para poder ser perpendiculares. Entonces, este vector f se puede explicar como la suma de f en x más la suma de la fuerza en y. Me tiene que dar f total. Muy bien, entonces ahora vamos a aplicar todo lo que hemos entendido de la teoría a un ejercicio. Bueno, como ejemplo tenemos un coche recorre 30 kilómetros hacia el norte y luego 5 kilómetros hacia el noreste con un ángulo de 40 con respecto a la vertical. El literal A nos pide dibujar este desplazamiento y el literal B hallar el desplazamiento por el método analítico. Vamos a empezar a dibujar cada uno de los desplazamientos. Entonces el primer desplazamiento, que le voy a llamar D1, vendría en esta forma, ¿sí? A esto le llamaría D1, es mi primer desplazamiento. Mi segundo desplazamiento le llamaría D2 y vendría de acá hasta acá y le llamaría D2. Entonces mi resultante vendría desde el origen hasta el final. Le llamaría D mayúscula, ¿sí? Entonces ya cumplimos con el literal A, recordando que acá tiene 40 grados, ¿verdad? Ahora vamos con el literal B. El literal B nos pide encontrar la magnitud de este desplazamiento, ¿verdad? En forma vectorial. Entonces, para encontrar el desplazamiento D, lo que hago es escribir como la raíz cuadrada del producto punto del desplazamiento. Pero como sabemos que el desplazamiento D es igual a D1 vector más D2 vector, lo que hago es sustituirlo acá y quedándome de esta forma: D1 más D2 punto D1 más D2, ¿sí? Al desarrollar ese producto me queda la raíz de 1 cuadrado, ya no vector porque es producto punto, me va a dar un escalar, más distancia 2 al cuadrado, más 2 veces D1 por D2 por el coseno de 40, ¿sí? Todo esto con la raíz cuadrada. Entonces esta expresión matemática me va a dar mi desplazamiento, ¿sí? Que metiéndolo en la calculadora, sustituyendo D1 vale 30 kilómetros y D2 vale 5 kilómetros. Entonces al meterlo me da una resultante de 7.5 kilómetros. Es así como el método analítico sirve para encontrar el vector resultante.
Bueno, acá tenemos otro ejemplo que nos va a ayudar a entender cómo se descomponen los vectores utilizando el método de componentes rectangulares. Un hombre jala un árbol con una fuerza de 50 newton, con un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal, mientras que otro hombre jala el mismo árbol con una fuerza de 60 newton, formando un ángulo de 20 grados con respecto a la horizontal, como se muestra en la figura. La pregunta en este ejercicio es: ¿cuál es la fuerza neta que siente el árbol? Andamos buscando la fuerza total en el eje horizontal. ¿Sí? Entonces, en el diagrama, la fuerza que hace el primer hombre lo hace con un ángulo de 40. ¿Sí? Este ángulo vale 40. En cambio, el segundo hombre lo hace con respecto a la horizontal con un ángulo de 20. Ese ángulo vale 20. Entonces, la fuerza con la que realiza el primer hombre es de 50 newtons. Esta fuerza vale 50 newtons y la segunda vale 60 newtons. ¿Sí? Por componentes rectangulares, nosotros tenemos que descomponer el primer vector. Teniendo así un esquema aparte, este diagrama, donde el ángulo este es de 40, esta fuerza vale 50 newtons y andamos buscando F en X. Bien, por el teorema de Pitágoras, trigonometría básica, sabemos que el coseno de 40 en este diagrama va a ser igual al adyacente sobre la hipotenusa, pero el adyacente en este caso es f en x sobre la hipotenusa, que es 50 newton. La hipotenusa es el lado más grande cuando hay dos vectores en forma perpendicular. 90 grados se tiene que cumplir para poder ocupar el método de componentes rectangulares. Despejando ahora 50 newton de acá, tenemos que f en x va a ser igual a 50 newtons por el coseno de 40. Hasta ahí tengo mi primer descomposición de vector. Ahora, en otro esquema, saco este diagrama, ¿sí? Donde ahora este ángulo es el de 20. Esta fuerza vale 60 newtons. Nuevamente, quiero encontrar F en X. Solo que ahora, a diferencia de este X, le vamos a llamar F1 en X. ¿Sí? Entonces, nuevamente escribo coseno de 20 grados es igual al adyacente, que es F1 en X, sobre la hipotenusa, que en este caso es el vector más grande, es 60 newtons. Despejando de acá, tenemos que F1 en X es igual a 60 newtons multiplicado por coseno de 20. Muy bien, pero no es eso lo que nos piden. Nos piden la fuerza total en el eje horizontal. Entonces tenemos que sumar estas dos fuerzas debido a que van en la misma dirección. Entonces nuestra fuerza total resultante en el eje horizontal es F1 en X más F en X. ¿Sí? Ahora sustituimos y tenemos 60 newtons
por el coseno de 20 más 50 newtons por el coseno de 40, ¿sí? Dando como un resultado final, al meter en la calculadora nos damos cuenta que es de 94.6 newtons. Bien, y ahora así es como finalizamos este video, explicando cada uno de los métodos en los cuales se puede descomponer los vectores, se pueden sumar,